que puedes visualizar, o sea, para que los lectores se puedan mover por este lugar, tienes que verlo tú antes en tu mente, y tienes que poder caminar por las calles del pueblo, tienes que saber, o sea, no sé, cuando escribes, cierras los ojos y llegas a la plaza y ves cómo baja el padre con el bebé en brazos y sabes por dónde camina, cómo son las casas, cómo es la calle, cómo sale, todo esto lo estás viendo. En cambio lo otro era imaginar algo que no conozco, era falso, no sé cómo decirlo. En cambio aquí no, aquí era un territorio que yo puedo ver, y es que si cierro los ojos ahora lo vuelvo a ver. Entonces eso hizo que cobrara vida la novela. Yo no conozco esa zona, pero sí que he visto pasear al niño por esas calles. O sea, yo me las he imaginado, porque yo soy de un pueblo, y me he imaginado o sea, lo has plasmado muy bien para que se quede, que nosotros lo hemos visualizado, vamos, al menos a mí me ha pasado así. Sí, claro, y yo creo que para conseguir esto primero lo tengo que poder ver yo, para poder intentar transmitir esta sensación de desamparo. Por un lado, es lo que es un pueblo muy pequeñito, un pueblo, además estamos hablando de hace muchos años, ¿no? De cuando nace Joaquín, pues estamos hablando de los 50, y de un pueblo perdido en una montaña, y esta sensación de desamparo, ¿cómo es en un pueblo así? Cuando alguien sale cuando la nieve no está pisada todavía, ¿no? Y esta sensación de soledad, y a la vez de que todo el mundo está detrás de las ventanas mirando y viendo lo que haces, ¿no? Eso tenía que llevarlo a un lugar donde lo conoces, y de esta manera es eso. Y también por dónde juega él, dónde se esconde, todas estas tradiciones, lo de los peregrinos de las useras, claro, eso para mí es familiar, aunque yo vengo del Prat, pero también hay creo que esta visión del pueblo también se refuerza, porque para mí fue un choque cuando mis padres nos llevaron al pueblo. Tú vienes del cinturón industrial, eres de ciudad, y de pronto llegas allí, es otra forma de vida, ¿no? Y son impresiones que a mí me marcaron mucho. Entonces lo recuerdo muy vivamente, porque pasé mucho tiempo en el pueblo de mi abuelo, muchos veranos, incluso un par de inviernos, y claro, esto marca mucho, y son imágenes muy vívidas. Me alegra que lo hayáis visto. Sí, es muy visual. Como decía Rosas, que es verdad que el hombre lobo, dices, habla de nosotros, pero es cierto, mi marido es gallego, lo cual, claro, enseguida empecé a preguntarle cosas que uno le ha oído contar tradición, pero es que parte de mi familia era un pueblo de Salamanca, y también había tradición de hablar. ¿De qué pueblo es Salamanca? Es que yo soy de allí, por ejemplo. Bueno, creo que ahora ya pertenece a Madrid, es lo que antes llamaban el Casar de Talamanca, que luego se llama solo el Casar, que está entre uno y otro. Pero también había otra tradición de hablar de hombres lobos, sobre todo relacionado con los pastores. Siempre había algún pastor que había quedado en la montaña y demás. O sea, es verdad que la tradición del hombre lobo está como muy enraizada en nosotros mismos, ¿no? Sí, es que claro, tenemos por un lado tenemos al lobo mismo, al animal, que es un animal con el que tenemos una relación muy ambigua, porque en él proyectamos rasgos muy positivos, porque proyectamos la nobleza, la valentía. Claro, es un animal muy ennoblecido. Y por otro lado es un animal que ha tenido la mala suerte de convertirse en un enemigo del ser humano, pues porque competimos por el mismo hábitat, sobre todo donde hay pastores. Con lo cual es un amigo-enemigo, y es un animal que tiene casi algo totémico, ¿no? Porque es que representa valores, o proyectamos en él pues fuerzas que nos impresionan. Y a la vez, cuando creamos la figura en nuestra imaginación, creamos la figura del hombre lobo, o cuando creamos cualquier monstruo, estamos proyectando nuestros miedos. Todos los monstruos, sean los vampiros, sean los seres que tienen formas diferentes, todo eso son proyecciones de nuestros miedos más profundos. ¿Y de qué nos habla el lobo? Nos habla de nuestra doble naturaleza, esta naturaleza animal, porque no dejamos de ser animales, que tiene una parte racional que es la que normalmente domina, pero tenemos miedo, nos da mucho miedo perder nuestra parte racional, y entonces sale la bestia.
sale la bestia. El hombre lobo en realidad no es un monstruo, somos nosotros llevados al extremo. Y esto es, por eso me parece el personaje más fascinante, porque habla de nuestro miedo a perder la cabeza, que en el fondo la expresión perder la cabeza no significa otra cosa más que perder la racionalidad, que es lo que nos hace humanos. Y cuando lo que vemos en la novela, cuando Joaquín desaparece, cuando aparece la bestia, nos quedamos sin narrador. Nos quedamos sin narrador, porque como solo tenemos los ojos de Joaquín y la voz de Joaquín, en cuanto aparece la bestia no nos puede contar nada, porque es un animal, no puede hablar. Entonces solo no sabemos qué pasa, la bestia no nos va a contar nada. Así que ya nos lo cuenta nos la quedamos abuela. con él. ¿Sí? Por ejemplo, un personaje que me ha marcado, el personaje de la abuela. Sí, yo el amigo Un también. personaje tremendo, tremendo. De qué manera le marca, de qué manera no sabes quién es más violenta, si realmente la bestia o realmente la abuela. O sea, por una afán de protegerle o ayudarle a defenderse del mismo y ante los demás, termina siendo peor que él. Sí, pero claro, es que, si piensas claro, es que la abuela tiene esta doble función, ¿no? Es la abuela que lo hace por amor, porque sin ella habría muerto él, pero claro, está domando una bestia tremenda, una bestia que puede matar, ¿no? Entonces tiene que ser una personalidad, es una mujer como una roca. Vamos a ver, ahora que mucho yo conozco un poco la zona porque soy viajado por allí y es una zona que efectivamente tiene un paisaje muy agreste, marca mucho, y la abuela me recordaba un poco cuando estaba intentando rememorar los pueblos de abuela, pues, me recordaba muchísimo, o sea, una persona dura, una persona fría, entre comillas, ¿no? Porque bueno, el trato hacia los animales, lo que hace con el gato, o sea, son cosas realmente que lo hacía la gente en los pueblos, es decir, el estigma que cae sobre el chaval, o sea, que le destrozan la vida, pues le apartan, le dejan solo y es ella la que tira de él. Y eso, bueno, pues mi familia también proviene de un pueblo de la zona de Guadalajara, de Alcarria, y siempre me contaba mi madre en cuanto que había uno diferente o una persona diferente, o sea, sobre ella caía toda la maldad y toda la peor calaña de cada persona se volcaba sobre esa persona diferente. Entonces, en ese sentido me ha conmovido muchísimo el libro, porque le noto tan solo, me daba una pena, o sea, tan solo, y con la única persona que le quiero, que es la abuela, y es tan dura con él para protegerle. Es que le está educando un poco en la violencia, o sea, porque le tiene que educar así, porque es es que no es un hombre. O sea, en su parte... Sí, pero no deja de ser un niño, en el momento que sí, la abuela pero la educación que la abuela le sí. tiene que dar, vamos, al menos a mi criterio, es un poco en ese plan, o sea, tienes que ser violento porque cuando llega tu transformación has de serlo así, si no vas a dejar de existir. Entonces ahí es un tira y afloja que eso es lo que yo he percibido. Que por un lado está el que le encierra porque claro, le tiene que encerrar, pero a la vez le tiene que administrar su comida, porque si no, entonces, no sé, es algo muy chocante. Sí, pero claro, es justamente esto, lo hace por él, pero lo tiene que hacerlo así, porque, bueno, es una bestia, entonces, lo que decías de que lo ves tan solo, claro, es difícil para un niño entender lo que le está sucediendo. Lo entiende más tarde, cuando él piensa, claro, las caricias eran para mí, los golpes para la bestia, pero explícale esto a Claro, mí. claro. Entonces, En mí es esa sensación, o sea, cuando la abuela la coge, cuando ya empieza a ir a contar, cuando es un niño, decía, caray, o sea, es que ni puede ni con sus hermanos, ni con amigos, ni nadie. Y a las pocas personas que se acerca, con las que puede tener una relación, termina cortando con ellas, o sea, por ese criterio de la abuela, ¿no? Incluso con los animales, en los que coge cariño, ¿no? sí. Que la abuela dice, no te puedes encariñar con nada, que lo que quieres porque la bestia lo mata, ¿no? Y me da una pena horrorosa. Es lo que más me cuesta superar del libro, que luego, bueno, de hecho luego se ve, o sea, ¿en qué parte tenía razón la abuela? Sí, pero eso es un aspecto que quería remarcar mucho, que es la enorme soledad de Joaquín. Es una persona muy sola
pues porque, por lo que tú has comentado exactamente, por la marginación en el pueblo y por otro lado porque la abuela procura que no se acerque a nadie, porque es peligroso. Sí, la primera relación que tiene, enseguida la familia de ella, o sea, las actitudes típicas de un pueblo, o sea, al extraño se le machaca. Sí, sí. Por eso decía que tenía que ser en un lugar que conoces para poder transmitir todas estas sensaciones precisamente. Sí. Los fragmentos que ha tratado usted del pasado de Joaquín, que luego los ayudan a entenderle en el futuro, vamos, cuando es mayor, ¿ha sido premeditado? Bueno, sí, lo que hice fue jugar pues eso, ¿no? Con dos niveles de tiempo. La historia de lo que es el presente de Joaquín, todo el viaje contado de una manera lineal, cronológica, y después, para entender bien todo, hacer estos saltos en el pasado. O sea, no podía haber contado la historia de manera lineal completa, ¿no? Desde el nacimiento hasta el final, pero era más interesante que poner en relación siempre presente y pasado, de manera que entendemos las cosas mucho mejor y se intensifican las sensaciones y las ideas cuando sucede algo en la vida de él y ese fragmento del pasado nos ayuda a entender por qué él reacciona de una manera determinada, por qué lo dice de una manera determinada. Y creo que este juego de tiempos era mucho más, intensificaba la historia. Y si no, claro, si lo haces lineal, lo que pones aquí, después explica algo que pasa aquí, está demasiado lejos en el tiempo. De esta manera, era un trabajo de orfebrería al final, tienes que ir enlazando todo y uniendo todos los... pero bueno, a mí es que me parece más interesante como autora y también como lectora.